Este mensaje le he titulado Firmes y victoriosos en el amor de Dios. Y es el último de nuestra serie, como decíamos ahorita, el Evangelio y la santificación del discípulo. Y vamos a leer a partir de Romanos 8 del versículo 31, donde vimos, es más, si es posible, vamos a leer desde el 29 para conectarlo con lo que vimos la semana pasada. Y dice el versículo 8:29, pero a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la forma en que el apóstol Pablo está terminando un argumento que empezó en el capítulo 5. A partir de ahí él ha estado construyendo pintando este paisaje de todo lo que es la herencia del creyente que ha sido justificado por Dios. Y Pablo termina, y aquí termina claramente en el versículo 31 diciendo, entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Cómo vamos a responder ante la magnitud de lo que hemos recibido gratuitamente por Dios, por medio de la gracia de Dios? Lo que Dios ha mostrado, la forma en que Dios ha mostrado su favor para con nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Y Pablo lo que hace al responder está trayendo una afirmación definitiva. Una afirmación definitiva de seguridad en lo que es nuestra posición delante de Dios. En otras palabras, no nos está diciendo cómo vamos a responder a esto. Vamos a responder haciendo esto. Vamos a trabajar más duro. Vamos a predicar más seguido. Vamos a evangelizar más. Vamos a adorar con más ganas. Pablo está diciendo, a la luz de todo esto, yo lo que quiero decirles es esto. Yo les voy a afirmar algo, les voy a asegurar algo sobre lo cual ustedes tienen que estar desplantados. Para Pablo, lo que él está haciendo es una especie de resumen que apunta a lo más grande que tenemos, lo más grande que hemos recibido, que es el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Lo que él está queriendo hacer en estos últimos
versículos es lo que empezó a hacer desde el 5, es decirnos qué es lo que ha hecho Dios con nosotros, qué es, dónde nos ha puesto, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra verdad, cuál es nuestra realidad, más que cuál es nuestra identidad, qué hizo Dios con nosotros. Y termina entonces Pablo con estas 5 preguntas, hace 5 preguntas como si fueran una cadena de 5 eslabones, 5 preguntas en preguntas retóricas que tienen la respuesta obvia e implícita dentro de ellas, o la verdad que la contesta en la misma pregunta que está haciendo, porque no contesta las preguntas. Las hace nomás, porque son obvias, lo que ya para cualquiera que ha escuchado todas estas verdades debe poder contestar. Y es como si Pablo estuviera a un punto, cuando tú escalas la montaña Everest, van haciendo campamentos donde la gente va durmiendo y aclimatándose. A veces duran una semana en uno de estos campamentos, simple y sencillamente para aclimatarse al nivel de oxígeno que está en ese nivel, y luego suben a otro y se esperan un ratito ahí, etcétera, y llegan al último campamento cuando ya viene la escalada final hasta la cima. Los que tienen la fuerza, los que llegaron con suficiente capacidad hasta ese punto, suben ese último tirón. Ya no vienen cargando ni bolsas de dormir, ni casas de campaña, ni nada. Ya es nomás llegar ese día que se levantan muy tempranito para alcanzar a llegar hasta arriba y alcanzar a bajar hasta el campamento de regreso. Y eso es algo de lo que está haciendo Pablo, más o menos, está escalando hasta la cima. Pero lo que hacen cuando subes a la cumbre del Everest es cada quien lleva una bandera de su nación, de la nación que representan los escaladores. Pablo está haciendo lo mismo, está subiendo hasta la cima de su argumento y ahí arriba está clavando una bandera. Está diciendo, este es el fundamento que debe de estar establecido. Esto es la verdad que debe de estar en el corazón de todo creyente. Lo que está haciendo es que está repasando, está resumiendo y está concluyendo nuestra realidad en Cristo Jesús, y está clavando allá arriba de esa roca un estandarte que debe de marcar y de señalar lo que somos delante de Dios, y que marque nuestra vida para el resto de nuestra vida aquí, el resto de nuestra existencia, venga lo que venga. Y me acordé de esa frase que usa la Sulamita en el Cantar de los Cantares, donde dice, y su estandarte sobre mí es su amor. Y Pablo, no sé si eso era lo que tenía en mente, ¿verdad? Pero Pablo está haciendo básicamente lo mismo. Está diciendo, la conclusión de todo esto es, Dios nos ama. Y eso es lo que está expresando en esta última parte. Dios nos ama, y dice en la primera pregunta, y vamos a ver cada una de estas preguntas. La primera pregunta en el versículo 31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Dice, si Dios está por nosotros, está asumiendo que lo que hemos visto en 4 capítulos te debe de haber demostrado que tenemos la gracia de Dios, que Dios obra con nosotros por medio de su gracia, que tenemos el favor de Dios. Él asume y dice, si Dios está por nosotros, si Dios está a favor de nosotros, entonces, ¿quién estará contra nosotros? No contesta esa pregunta, ni siquiera dice nada ni nadie. Se asume que esto debe de fincar en nosotros ya una realidad. Si Dios está a favor de nosotros, entonces, ¿qué importa que haya oposición? ¿Qué importa que haya dificultad? Si el Dios creador todopoderoso está a favor de ti y de mí, puede venir el diablo con todos sus demonios y todos nuestros enemigos a acampar en nuestra contra. ¿Y qué importa? Dios
El que hizo todo está a favor nuestro. Por eso es que Pablo decía, Él puede usar todo en nuestra vida para nuestro bien. ¿Por qué? Porque aún el sufrimiento, la tribulación, está dentro del favor de Dios. Está dentro de que Dios está en nuestro favor, aunque nosotros no lo podamos entender. Que Dios está a nuestro favor implica muchas cosas, hermanos. Implica que Dios entonces está buscando nuestro mayor bien siempre. Siempre está en nuestro favor. Dios nunca está en contra de nosotros buscando nuestro mal. O sea, nunca va a estar Él buscando tu mal, siempre va a estar buscando tu bien. Y todo lo que Él disponga para tu vida estará orientado a traer un bien a tu vida. Y tú dices, bueno, pues era muy bonito eso, pero a la hora de la hora, pues quién sabe si sea cierto, ¿verdad? O sea, 4 capítulos Pablo está diciendo, te ha perdonado, te ha limpiado, te ha dado su espíritu, está habitando en nosotros, te ha adoptado, te ha hecho coheredero con Cristo, puso a Jesús para interceder por ti, puso al Espíritu Santo para interceder por ti, te ayuda, te sostiene, te libra del dominio del pecado, te quita la condenación de la ley. O sea, ¿qué más quieres para entender que Dios está a tu favor? Si Dios está por nosotros, Él está asumiendo que nosotros entendemos y podemos ver que Dios no ha hecho absolutamente nada que no sea para nuestro bien. ¿Acaso no es así? Si aparte de todo eso, Él está usando todo lo que sucede en nuestra vida para conformarnos a la imagen de Cristo Jesús, para transformarnos en lo que debemos ser, para transformarnos en algo que corresponde a nuestra creación. ¿Nunca han visto ustedes esas personas que compran o que consiguen por ahí una pick-up? A veces es una pick-up viejita, y luego andan en la construcción, ¿verdad? Y luego la cargan de arena y de grava y sacos de cemento y tablas, etcétera, y van por la calle y la troquita va así como que arrastrando la colita por atrás, así las llantas a punto de reventarse. Y tú dices, o sea, entiendo que es lo único que tiene, ¿verdad? Pero esa camioneta no fue diseñada para ser un camión de volteo. Y así andamos nosotros. Y lo que Dios quiere es restaurarnos a la imagen para lo que nos hizo. No nos hizo para el pecado, no nos hizo para la maldición, no nos hizo para la corrupción, no nos hizo para la destrucción. Él quiere restaurarnos para lo que nos hizo. Nuestro mayor bien es llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces Él cuida de nosotros porque está a nuestro favor, nos ayuda porque está a nuestro favor, nos guía porque está a nuestro favor, quiere que se cumpla su propósito para nosotros porque su propósito es para bien, no para mal. ¿Cuántas veces en mi vida no he pensado yo que Dios está harto de mí? Y que no me dudaría yo ni un minuto en que Él diga, sabes que ya me cansé de ti, te voy a destruir. Esta palabra nos está diciendo, claro que no. Ve la evidencia de todo lo que Él ha hecho por nosotros para que te convenzas que Él está a favor de nosotros y por lo tanto, ¿quién puede estar en nuestra contra? Ahora tú puedes decir, bueno, ¿y cómo sé que Dios está a mi favor? ¿Cómo sé que Dios está a mi favor? Bueno, para eso hace la segunda pregunta. Entonces les digo, estas preguntas están ligadas
una con la que sigue y la que sigue con la pasada y también con la siguiente. Todas están interconectadas. ¿Cómo sabemos que Dios está a nuestro favor? Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, versículo 32, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Esto es igual una pregunta retórica que Él no contesta, pero te la plantea de una forma que la respuesta está ahí. O sea, si Dios ya hizo sobre nosotros el máximo sacrificio que pueda concebirse, ¿cómo podemos dudar que seguirá buscando nuestro bien en todas las cosas? No es lo que está diciendo. Es un argumento típico de mayor a menor. Si ya sucedió lo más difícil, lo imposible, lo inconcebible, lo inimaginable, que el Hijo de Dios de la gloria descendió a morir por nosotros, ¿cómo no nos va a terminar de hacer el bien para lo cual vino Cristo Jesús precisamente para asegurar? Ese es el argumento. Y veamos lo que dice que hizo, ¿verdad? Cristo vino a mostrar el favor de Dios a sus enemigos, aquellos que solamente merecen su ira. La gracia de Dios es esta. Es más allá que la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que tú no recibas lo que mereces. ¿Ok? Justicia es recibes lo que mereces. Misericordia es que no recibes lo que mereces. Entonces, ¿nosotros qué merecíamos? Como enemigos de Dios, la ira de Dios. Y ya lo vimos en el pasado que no recibiremos ira. Definitivamente nosotros hemos sido librados de la ira de Dios. Pero la gracia es esta, que no solamente no recibes, por gracia Dios tuvo misericordia de nosotros, entonces retuvo su ira por medio de que Cristo Jesús vino a pagar por ese castigo, ¿verdad? Sino que luego nos da lo que no merecemos. La gracia es recibir lo que no mereces. Y lo que hemos recibido es la adopción como hijos, la vida eterna, la vida en Cristo, a Cristo Jesús mismo y la herencia como coherederos de Cristo. Y lo recibimos por medio de estas dos cosas que dice que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Número 1 dice que no eximió a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir eximir? Y esa es la palabra correcta. Creo que en otras partes dice, en la Reina Valera creo que dice escatimó, y ahorita no me acuerdo, lo busqué. No escatimó, no es una traducción tan exacta como esa palabra eximir. Eximir significa que tú agarras a tu hijo y le vas y contando mentiras y pegándole a su hermanita con un palo, y eso que te voy a tener que dar una disciplina. Y ya te dije que si tú desobedeces y le pegas a tu hermanita con un palo, te voy a tener que dar 5 varitas. Pero eres mi hijo, me conmueve, veo tu arrepentimiento, te voy a dar nomás 3 o 2. O nomás te voy a castigar el día de hoy y te vas a ir a acostar temprano sin cenar hasta mañana o alguna cosa así. En otras palabras, estás eximiendo a alguien de la pena que merece. Estás reduciendo su sentencia, su castigo. Y dice aquí que Dios no eximió ni a su propio Hijo. No mostró misericordia con Él en lo más mínimo, sino que recibió la carga completa de la ira de Dios como castigo por nuestro pecado. Por ti y por mí, la sentencia no fue reducida, no fue aligerada, no fue librado, vivió la copa y se bebió la copa completa. Cuando Él le pedía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, hubo silencio en el cielo, Cristo bebió la copa completamente. La segunda cosa que dice que Él hace
es que dice, no solamente dice, no eximió a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó. De tal forma que Cristo Jesús no fue crucificado por Pilato y los romanos. Los judíos le decían a Pilato, entréganoslo para que lo crucifiquemos. Pilato les entregó a Barrabás. Los judíos no fueron los que entregaron a Jesús a la muerte. Si no fueron los judíos, si no fueron los romanos, ¿quién entregó a Jesús? Aquí nos está diciendo. Fue el Padre el que lo entregó para que muriera por nosotros. Y dice aquí que lo entregó por amor. No eximió a su propio hijo, no lo libró, sino que lo entregó. Él dio por nosotros lo mayor y lo mejor que tenía. Dios lo dio todo. Y esto debe de afectarnos, hermanos. Una de las cosas que estaba yo escribiendo estas cosas y estaba repasando estas cosas, y decía, Señor, ¿por qué esto no me afecta como debería afectarme? Que el Dios creador del universo, el santo y eterno Dios, estuviera dispuesto a hacer esto por mí solo porque me ama, debería destruirme, debería descomponerme completamente, debería impactarme de tal forma que quedara yo sin palabras para expresarlo. Fíjate en lo que estoy diciendo. Esto me pegó, fíjate lo que estoy escribiendo. Si este acto no representa para nosotros la mayor expresión imaginable de amor de Dios, entonces ya no queda nada. Y no solamente no queda nada, sino que algo está mal con nuestro corazón. Estamos tan endurecidos, tan ensimismados, tan no sé qué, ¿verdad? Que no podemos ver esto, decir, Dios entregó a su Hijo, no eximió a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Esta es la verdad central del Evangelio. Esto es por lo que la cruz tiene que permanecer central, porque ahí está la demostración del amor de Dios por nuestras vidas. Y desgraciadamente, ¿verdad?, batallamos para recibirlo, batallamos para creerlo, batallamos para que haga la diferencia en nuestras vidas. Pero si logramos que esa verdad penetre en nuestro corazón, te puedo asegurar una cosa, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser completamente transformada por esa verdad. Si tú buscas, perseveras, meditas, le pides, le ruegas, le suplicas a Dios que te haga entender esto, que lo puedas ver y lo puedas creer y lo puedas recibir, va a transformar tu vida completamente. Para el argumento de Pablo, esta es la central, la verdad central que nosotros tenemos que tener. Eso implica entonces que si Dios nos dio a Cristo, entregó a Cristo, también nos concederá todas las cosas. Y miren, la verdad es que cuando yo he leído por 40 años he leído este versículo, desde la primera vez que lo leí, a mí lo que me llamó es cómo no nos concederá todas las cosas. ¿Cómo nos concederá con Él todas las cosas? Y esas palabritas, todas las cosas, siempre han sido un tropiezo para mí, de no darme cuenta de otras palabritas, 3 palabras que vienen antes de todas las cosas. Y las palabras que vienen antes de todas las cosas es también con Él. ¿Cómo no nos concederá también con Él? O sea, que el regalo mayor que tenemos, hermanos, es a Cristo.
El mayor don y regalo que tenemos es que lo tenemos a Él. Y no solamente lo tenemos a Él como sustituto, en la cruz Él murió por nuestro lugar. No solamente lo tenemos a Él como representante, de tal forma que todo lo que Él ganó ahí al redimirnos y al expiar por nuestro pecado y al ser el pago por nuestro pecado y al vivir su justicia perfecta y al cumplir la justicia de Dios como nuestro Salvador, como nuestro representante, no solamente se nos dio así, si se nos dio como Salvador, se nos dio como Rey. Pero también hemos visto en estos argumentos de estos 4 capítulos que nos dio como compañía, porque está con nosotros para siempre, porque habita Cristo en nuestro corazón. Se nos dio como hermano mayor, como primogénito entre muchos hermanos. Se nos dio para que estemos en Él y Él con nosotros por la eternidad. Se nos dio para que vivamos por medio de Él, para que tengamos su vida, para estar unidos con Él. Se nos dio Cristo para que estemos en Él. Ese es el principal regalo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Él que veamos aquí? ¿Qué es lo que quiere? Que si ya recibimos el principal y mayor regalo que podamos recibir en Cristo mismo, ese es nuestro tesoro, esa es nuestra verdad, eso es lo que debemos de tener en nuestras manos y abrazarlo con todas nuestras fuerzas. Dice entonces, ¿por qué te preocupas de todas las demás cosas? ¿A poco no te las va a conceder también Dios? ¿Y acaso no era eso lo que dijo Jesús en el libro de Lucas, cuando le dicen busca primero su reino y su justicia? Dice, no te preocupes de todas estas cosas. Los paganos, los gentiles que no tienen a Cristo, esos se preocupan de esas cosas. Pero tú, ¿qué te preocupas? Dice, no te preocupes, rebaño pequeño, le dice. A Dios le ha placido daros el reino a ustedes. Ustedes tienen al Rey en ustedes. ¿Por qué se preocupan por todas las demás cosas? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo con todas estas cosas? ¿Cuáles son estas todas las cosas? Pues te aseguro que no está pensando en todas las cosas que deseas o en todas las cosas que le pides, sino en todo lo necesario que vas a requerir para que se cumpla su propósito en tu vida. Te va a conceder todas las cosas que vas a necesitar para perseverar en este camino hasta que llegues a la gloria. Te va a conceder todas las demás cosas que ya vimos nosotros que vamos a tener y que Él va a ser, por ejemplo, el que va a usar todas las cosas en nuestra vida para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de Jesús. Todas esas cosas están ahí. Pero a la misma vez incluye todas las cosas en particular que serán necesarias para nuestro bien, para el bien conforme a lo que Él define. Ya lo vimos la vez pasada. Él define lo que es nuestro bien y entonces todo lo necesario para nuestro bien te será concedido. Entonces esto lo que hace es que nosotros podemos orar con mucha confianza. Puedes orar para que Dios te fortalezca en tu perseverancia, para que Dios cumpla su santificación en tu vida, para que crezcas en Cristo semejanza. Puedes orar con esas confianzas porque sabes que te lo va a conceder Dios. Toda la ayuda que tú necesitas para ser hecho conforme a la imagen de Cristo Jesús está garantizada porque ya te dieron a Jesús. Ahora todo lo demás también se te va a conceder. Entonces, hermanos, ¿por qué es que algunos dudan de la gracia y del favor de Dios en sus vidas? Porque a veces Dios nos responde en base a nuestras expectativas. Y estamos tan encerrados en nosotros mismos que cuando no recibimos lo que nosotros queremos, lo que nosotros consideramos que necesitamos, entonces nos volteamos contra Dios y le acusamos terriblemente y injustamente de que no nos ama, de que no nos escucha, de que no le interesa, porque no nos ha dado lo que nosotros
le estamos pidiendo o estamos esperando? Equivale cuando mis nietos nos lleva la mamá al súper, y ustedes saben por qué ponen todos esos golosinas y chicles y cosas ahí en la salida del súper. Papi, todo lo que no debes comer está ahí justo donde estás esperando pagar en el supermercado. Y para un niño es tortura. Y los están todos en colores que llaman la atención. ¿Nunca has visto un paquete de chicles gris? Unas papitas fritas en un papel negro o blanco que nomás diga papitas. Y entonces los niños lo toman. Mamá, cómpramelos. La mamá sabe que eso no es para su bien. Dice no. Y cuando los niños se ven forzados a tenerlo que regresar, ¿cuál es su actitud para con la mamá? Se enojan, se molestan, le dicen a su mamá, nunca me compras nada. Los mantiene, ¿verdad? Nunca me compras nada. Hacen caras, hacen gestos. Algunos niños hasta patalean, se tiran. Algunos llegan al extremo hasta de quererle pegar a la mamá. Así como tú ves eso y dices, ay, qué vergüenza con esa señora, qué barbaridad. A mí me daría vergüenza tener esos niños, cuando que los tuyos hacen lo mismo. Y no vemos cómo nos verá Dios cuando nosotros hacemos lo mismo, porque no nos concede las cosas que nosotros queremos, porque Él está buscando nuestro bien. Y nosotros lo que queremos es que se satisfagan nuestros deseos. Entonces continúa en esta, será la tercera pregunta. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? Es así como Pablo empezó diciendo, ¿quién puede estar en nuestra contra? Si Dios está en nuestro favor, ¿quién puede acusarnos? ¿Se fijan cómo están todas ligadas, ¿verdad? ¿Quién puede acusarnos? ¿Quién puede traer un cargo contra nosotros? Si Dios, aquí la clave está en esto de que somos los escogidos de Dios. Si Dios, que nos conoció de antemano y nos eligió y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera pecado, antes de que hubiera mundo, ya nos había escogido, ya nos había conocido. Él, sabiendo nuestras flaquezas, nuestras carencias, todas nuestras fallas, todos y cada uno de nuestros pecados, dice, nos escogió. Y la Escritura dice que nos escogió en Cristo. Entonces, aún así, si Él, viéndonos como somos, completamente, desde antes de que existiéramos hasta el final de nuestra vida en la eternidad con Él, que no tiene final, pero lo vio Dios, y ahí nos escoge así, ¿quién puede entonces acusarnos? Y aquí lo interesante es la pregunta, ¿quién? ¿Quién? Está hablando de una persona o de personas, ¿verdad? ¿Y saben quiénes son los primeros que nos acusan? Nosotros mismos, nuestra conciencia, nuestros pensamientos. Nosotros mismos nos acusamos delante de Dios. No nos damos cuenta que somos sus hijos y de que tenemos su favor completamente firme. El enemigo, que es el acusador de los hermanos, él es el que calumnia a los hijos de Dios. Él es el que viene y presenta acusaciones en nuestra contra, como lo hizo contra Job, ¿verdad? Él es el que hace y señala nuestras fallas, nuestras flaquezas, nuestros errores, nuestros tropiezos. Y nosotros mismos respondiendo
Nos acusamos de hipocresía, de falsedad, de culpabilidad, de indignidad y hacemos cosas tan absurdas como el decir, ¿con qué cara me voy a presentar delante de Dios el domingo, verdad? Como si Dios nomás te viera cuando tú estás aquí. Como si Dios le sorprendiera, ¿verdad? Diciendo, mira, híjole, qué piadoso mi hijo. Como sabe que estuvo mal esta semana, pues no vino a la adoración. Ay, de veras, qué humilde y qué buena gente es, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos cosas así absurdas, porque no conocemos la verdad. O sea, Dios te conoce y te vio, y no solamente te está viendo lo que haces por fuera, te ve por adentro, tus motivaciones, tus pensamientos, tus intenciones, todo. Y no solamente te ve las que cometiste esta semana, sino las que vas a cometer el resto de los 20, 30, 40, 50 años que te quedan de vida. Y aún así te ama y aún así te escogió. O sea, la respuesta no es acusación, hermanos. La respuesta no es una falsa humildad de decir, de darte golpes de pecho y decir, sí, yo soy el más terrible, yo soy el más Señor y mírame cómo estoy arrepentido. La respuesta es que tú entiendas el amor de Dios, que a pesar de esas cosas te ama y que alcances a entender la grandeza de su amor, porque eso es lo que te quebranta, eso es lo que destruye la dureza de tu corazón, eso es lo que arruina y apaga tus deseos de pecar, eso es lo que engrandece delante de ti, decir, ¿quién es este Dios? Nuestro Dios al que nosotros podemos servir y agradar. Hemos sido santificados, hemos sido purificados por la sangre de Cristo, y aunque permanece la presencia del pecado en nosotros, Él nos ama y ha establecido que vamos a ser santificados y vamos a ser glorificados y no hemos de ver su ira. Entonces, oye, pero el Antiguo Testamento dice que Dios es un Dios de fuego y de lumbre. Sí, pero por eso se llama el Antiguo Testamento, porque todo eso era la manifestación de Dios que estaba preparando el camino para que brillara el oscuro, era el fuego y las tinieblas que estaban alrededor del hombre antes que viniera Jesús y se manifestara en el mundo entero su amor. Hermanos, cuando vino Jesús es como si cayera una estrella del cielo, así que cayó en el mundo e iluminó todo el mundo, del pasado al presente al futuro. Lo cambió todo. ¿Se acuerdan de esa canción en su pasión? Decía, todo lo cambia un bebé, todo lo cambia una cruz, todo lo cambia ese acto de Dios. Diciendo, yo siendo santo, siendo este fuego que conmueve estas montañas, y que ustedes, a pesar de todo, de tenerme a mí en medio de ustedes, siguen con sus tonterías. ¿Cómo voy a responder? ¿Los elimino? ¿Borro a los hombres de la tierra? ¿Los quemo a todos? No, les voy a dar a mi hijo. Así es nuestro Dios, así respondió. Entonces, si Él es el que nos justifica, somos libres de condenación. Fíjese el 34, aunque lo estoy empezando desde el 33, dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? O sea, la condenación está ligada a la justificación. Justificación significa que fuiste declarado no culpable. No culpable. ¿Por qué? Porque alguien más fue condenado en tu lugar y existe un principio en la ley, y no sé cómo se llama, pero los abogados aquí me dirán y me informarán, y de seguro alguien va a venir y decirme, se dice así. Pero en inglés se dice el principio de double jeopardy. Quiere decir, no puede una persona ser expuesto a un castigo que ya se juzgó y ya se pagó. No puede ser alguien juzgado dos veces por el mismo crimen. Nuestro crimen ya lo pagó Cristo y por lo tanto no hay condenación. En otras palabras, si alguien viene y te acusa, oye, pues yo vengo y te acuso que me robaste el carro, fulano de tal, y se buscan los récords y dice, sí, ese carro fue robado,
Efectivamente, pero el culpable se encarceló, se metió a la cárcel, se pagó, se devolvió el carro a la persona que se lo había robado. Ah, caray, ¿cómo? Sí. Nuestro crimen ya fue pagado, no hay condenación, ya fuimos justificados, ya estamos ahora bajo su reino de la gracia, ya estamos ahora bajo su amor, bajo su favor, ya nosotros ya no hay culpa sobre nuestra vida, sino porque dice la Escritura, que ya lo vimos en estos capítulos anteriores, que fuimos hechos nosotros la justicia de Dios. Y esto nos estalla la cabeza, nos estalla el corazón, no lo entendemos. ¿Cómo podemos ser la justicia de Dios con mi pecado? Si yo todavía tengo pecado, tienes pecado, pero no eres pecado. Eres la justicia de Dios. Entonces tus pecados aún presentes, ¿cómo es que esto... ¿Cómo puede caer esto en nuestras vidas? Tienes que voltear a ver el amor de Dios. Porque este misterio de nuestra justificación, que fuimos librados de la culpa, y vemos aún nuestra flaqueza, lo ruin que somos aún, ¿verdad? Que está en nuestros miembros, que nos acusa y nos condena. Nos sentimos culpables y nuestra conciencia dice, mira todavía tus deseos, mira todavía lo que está en ti, mira Romanos 7. Aquí es donde precisamente nosotros levantamos la verdad del Evangelio. Dios es el que me justificó. No me justifican mis obras. No me justifica mi obediencia, no me justifica mi ausencia de pecado, me justifica Dios. ¿Por qué? Porque Él no eximió a su Hijo, sino que Él lo entregó por mí. Hermanos, esto es algo que toda tu vida tú lo tendrás que estar repasando, lo tendrás que estar aplicando, porque ya somos y por la eternidad seremos sus hijos amados. Y Pablo termina entonces con esta última pregunta. Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En otras palabras, ¿quién puede impedir? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios ya manifestado? Su conclusión a todo el argumento de 4 capítulos está ahí en esa pregunta. Ese es el fundamento de nuestra santificación. ¿Habrá algo que pueda hacer que Dios deje de amarte? Dice, Cristo es el que murió, su Hijo, ya lo vimos, fue entregado. Pero no solamente eso, dice, fue el que resucitó en victoria, aprobado en gloria. Y no solamente eso, además, dice, está a la diestra de Dios, reinando junto con Él, nuestro Salvador, nuestro representante, nuestro sustituto, está ya sentado a la diestra de Dios. Él es el Rey de gloria. Él es el Dios creador, Él es el juez final, Él es el que tiene la última palabra en lo que va a suceder en nuestra vida. Dice, y además está intercediendo por ti como el sumo sacerdote eterno que estará delante de la presencia de Dios, intercediendo y mediando, diciendo, Padre mío, recuerda, ese es uno de los míos, ese es uno de los que yo di mi vida por él. Eternamente está ahí abogando por nosotros como nuestro mediador, como el sumo sacerdote. Entonces, si Dios mismo tiene la voz de Cristo ahí en su trono, el que Él mismo por su amor a nosotros envió y dio toda la vuelta, bajó al cielo y volvió a subir y se sentó a su diestra para interceder por nosotros, ¿quién puede ser mayor? Que pueda tener una voz mayor que esa de Cristo, hablándole a su Padre, que lo está recibiendo con amor por nosotros. No hay nada ni nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Otra vez, ¿una persona? ¿Quién? El único que pudiera separarnos del amor de Dios es Dios mismo. Y tenemos su favor, está por nosotros, y tenemos a Cristo como nuestro intercesor.
¿quién entonces queda? Entonces Pablo está pensando ahí porque los romanos estaban enfrentando o iban a enfrentar una gran oposición. Pablo iba a estar encarcelado en Roma también. Los cristianos iban a ser colgados, iban a ser encendidos como hogueras vivientes unos años después. Pablo está sabiendo eso y dice entonces, ¿quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Y no está diciendo como si estas cosas vinieran por sí solos, pero si tú subes espada es porque alguien tiene la espada que te la está enterrando, te la está poniendo. Si tú estás en desnudez o si estás en hambre, es porque alguien te está persiguiendo, te ha encarcelado o te ha quitado lo que tienes. Y luego viene este salmo, hermanos, el Salmo 44, y les voy a pedir que lo busquen. Salmo 44. Porque hay algo aquí tremendo cuando Pablo lo cita. Dice el versículo 22, pero por causa tuya nos matan cada día. Estoy citando el Salmo 44 como está escrito en el Antiguo Testamento. Por causa tuya nos matan cada día, se nos considera como ovejas para el matadero. Pablo está escribiendo esto a estas personas que conocen el Salmo 44, que tal vez han orado el Salmo 44, que es un salmo de lamentación, que tal vez se han quejado con Dios porque han sufrido escasez, dificultades. Y tal vez tú nunca, aquí nosotros, yo no he sabido de nadie que haya sido puesto en la cárcel por Cristo. Yo no he sabido de nadie que le quitan su casa y le quitan sus posesiones y lo dejan en la calle porque cree en Cristo. A lo mejor puedes haber perdido tu trabajo porque eres cristiano. He sabido de personas que a lo mejor te puede haber abandonado tu familia porque has creído en Cristo y ellos te han rechazado. Pero Pablo está pensando en esos que han sufrido esa persecución y te hace pensar que Dios tal vez te haya abandonado. Miren cómo termina el Salmo. Se nos considera como ovejas para el matadero y luego dice la conclusión del Salmo, versículo 23, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Y tal vez tú has orado cosas así, en tu desesperación, en tu pérdida. Has sufrido a lo mejor alguna pérdida grave, algún ser querido que ha muerto, que ha estado enfermo y le ruegas y le pides al Señor que lo salve. Y no lo salve el Señor. Que lo rescate de la fosa. Y tú dices, Señor, ¿por qué levántate? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no haces lo que te estoy pidiendo? Mira mi aflicción, mira mi dolor. Y Pablo está diciendo, él vivió todas esas cosas, él vivió la desnudez, él vivió la cárcel, él vivió la espada, los latigazos y los peligros y todas esas cosas. Está diciendo, yo estoy convencido, nada te puede separar del amor de Dios. Nadie puede. Porque no depende de nosotros, no depende de nuestras circunstancias, no depende de cómo nos sentimos, depende de lo que Dios hizo. Por eso es que la cruz fue aquí en esta tierra. Es un hecho histórico, en un lugar específico, descrito, geográfico, registrado, un acto que cambió el mundo entero. Porque ahí estamos viendo nosotros el verdadero amor de Dios, y por eso termina él en el versículo 37 diciendo, por eso en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú puedes decir, y este es uno de esos versículos que ponen en el Facebook y ponen en el refrigerador y ponen en los cuadritos, y a lo mejor tú lo traes así en la Biblia que compraste y eso es lo que dice la pasta. Y ni te das cuenta lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo
Pablo decía, y los apóstoles, ¿verdad?, los perseguían, les prohibieran que hablaran el evangelio. ¿Qué hacían? Pues iban a otra ciudad y predicaban el evangelio en otra ciudad. Lo metían en la cárcel, a él y a Bernabé. ¿Qué hacían? Se ponían a cantar himnos, convertían al carcelero y a los soldados. Los amenazaban con matarlos y decían, para mí el morir es ganancia. Dice, pues, ¿qué podías hacerle a Pablo? No podías hacer nada. Era victorioso sobre todas esas cosas. Aún en escasez, en naufragios, en todo eso dice, el Señor ya por su gracia me ha enseñado a estar contento con lo que tengo. Y yo ya terminé mi carrera, yo ya lo que aspiro, lo que más quiero es irme al Señor, porque me están haciendo un favor si me quitan la vida, porque entonces voy a estar con aquel que más amo. El amor de Dios te transforma al punto, hermanos, que nada en este mundo puede compararse con ese valor en tu vida, si es que lo alcanzamos a ver. Lo que el salmista, los hijos de Coré, creo que es un salmo de los hijos de Coré, este salmista que escribió esas palabras, él no sabía, él no se imaginaba lo que iba a suceder cientos de años después con la venida de Cristo Jesús. Por eso oraba así. Pablo conocía a Cristo y él dice, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No solamente no estamos derrotados, estamos firmes aquí echándole ganas. Somos más que vencedores, más allá que victoriosos. Nada ni nadie puede quitarnos la grandeza de que Dios nos ama y que nos ha hecho coherederos con Cristo. Y que pasar de aquí, de esta vida a la eternidad, significa para nosotros que vamos a estar en presencia del que nos ama, en donde hay plenitud de gozo y donde se cumplirán todas sus promesas para nosotros. Aún lo peor que nos pueden hacer, que es matarnos, es victoria. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo peor que te pueden hacer, ¿qué es? ¿Que te maten? Dice Pablo, para mí eso es victoria. Finalmente termino ya al andar en esta tierra, ya el Señor ya me marcó mi número, ya me tocó. Pero no solamente es el quien nos puede apartar, sino que Pablo termina ahora con la más firme y amplísima afirmación de que nada nos puede apartar de su amor. Fíjense cómo dice el versículo 38, dice, yo estoy convencido, yo sé por carne propia, yo les puedo asegurar esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, podemos pensar que son los ángeles buenos, ¿verdad?, ni los principados, que podemos pensar que son ángeles caídos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Y no sé quién está pensando en los poderes, ¿verdad?, los emperadores y todas esas cosas, ¿verdad?, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada queda excluido de esta vida o la venidera, ni en las fuerzas espirituales, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni ninguna otra cosa creada. Lo único que está fuera de lo creado es Dios. Pero de este lado de Dios, porque Dios creó todas las cosas, todo el universo, Él creó todos los ángeles del cielo, Él creó el cielo. Todo lo que esté creado, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y fíjense cómo ahora ya no dice no solamente del amor de Cristo, sino dice el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Hermanos, esto debería ser nuestro punto de partida para el resto de nuestras vidas.
Pablo está haciendo un argumento aquí a los romanos que está terminando. La conclusión es esta: tienes a Cristo y nada te puede apartar del amor de Dios. Y eso debe ser suficiente. Y la pregunta es si está siendo suficiente. Y no solamente debe ser suficiente, sino ¿por qué estamos en esta serie? ¿Por qué nos tomamos estas 13 semanas para ver estos 4 capítulos? Porque sin este fundamento, sin esta conclusión, hermanos, todo ese esfuerzo que queremos aplicar a nuestra santificación, todos esos discípulos que se están aplicando y que memorizan la Biblia y que se levantan temprano y que leen su Biblia y que le hablan a otros, y todos esos que están sirviendo aquí en la iglesia, y todos aquellos que se levantan diciendo: Señor, quiero cambiar, hazme una mejor persona, quiero ser mejor padre, quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tienes ese fundamento, tu esfuerzo es vano. Si tú no lo estás haciendo porque tienes a Cristo, en Cristo, si no lo